Hola, saludos, una bienvenida al efecto mariposa. El otro día compartí un video sobre todo el tema de Hobbes y el Leviatán. Hice un contexto, pero vamos a ir ahora a unos aspectos específicos y conceptuales, teóricos por supuesto, de este texto. Adelante. Vamos a iniciar entonces por este esquema que está acá. Tenemos una transición de lo que sería el estado de naturaleza, ahí lo tenemos, pasando por el contrato social para llegar al estado civil. O sea, el contrato social, según Thomas Hobbes en este libro de Leviatán, es aquello que nos permite transitar de un estado de naturaleza a un estado civil. Casi que diríamos de un estado salvaje a un estado civilizado, civil de civilizado. Pero ¿qué es un estado de naturaleza según el Leviatán de Thomas Hobbes? Bien, un estado de naturaleza es prácticamente el estado natural por excelencia, donde no hay reglas, no hay mediaciones, no hay leyes, no hay justicia, no hay ética, no hay moral. Un estado de naturaleza es, como les digo, un estado básico, primario, prácticamente un estado salvaje, donde podríamos estarnos devorando como fieras salvajes, superviviendo de cualquier manera. Según Thomas Hobbes, esta relación de la naturaleza es casi bárbara, no tiene límites. Yo considero que la naturaleza también tiene su propia inteligencia, pero estamos hablando de lo que considera Thomas Hobbes y por qué considera que en este estado no es posible la subsistencia de una sociedad en tanto cultura, en tanto estado. Se requiere un contrato para, digamos, de alguna forma mediar, ponerle un control a nuestro instinto salvaje. Si no, estaríamos quizás devorándonos como fieras salvajes, no habrían reglas, no habrían leyes, o estaríamos teniendo, digamos, formas de relación violentas, ocupando territorios ajenos, quizás procreándonos de cualquier manera, porque regiría solamente la ley del más fuerte. Para Hobbes, el estado de naturaleza es negativo y por eso se requiere la monarquía. Él no le tiene confianza, no le tiene fe al estado de naturaleza. Si bien en el estado de naturaleza cada ser es distinto, es diferente, tiene sus propias cualidades y en el enfrentamiento o en la competencia un ser puede tener ventaja por ser más fuerte, mientras que el otro puede ser más ágil, o hay seres que tienen más capacidad de planeación mientras otros son más fieros, etcétera. Esas diferencias no van a ser determinantes en relación a la igualdad general, que se reduce a que finalmente hay seres fuertes y seres débiles. ¿En qué consiste esta igualdad general? Pues en la igualdad que tienen todos los seres en el estado de naturaleza en cuanto al derecho de mantener la subsistencia, o sea, de sobrevivir a cualquier costo, así esto signifique destruir al otro ser. Hobbes desconfía de la naturaleza humana como algo en sí. Considera que la naturaleza humana como algo básico, como algo por fuera de regulaciones y de un contrato social, es salvaje, es incontrolable, es violenta y estaría en un estado permanente de guerra. En un estado natural estaríamos siempre en un estado de conflicto y de guerra. No puede haber en ese estado ni cultura ni ningún tipo de construcción o producción en tanto desarrollo. Pues, como decimos, evidentemente Hobbes se basa en una experiencia particular y una concepción de sociedad muy particular, porque, al menos en mi criterio, el estado de naturaleza o la naturaleza humana en sí no sería necesariamente negativa. Tenemos varios textos que lo confirman, analizando de hecho lo que ha sido la evolución histórica de la especie humana. Si por naturaleza los seres humanos fuéramos egoístas, violentos, pasáramos por encima de cualquiera, siempre estuviéramos en conflicto con otros seres, con semejantes, pues no hubiéramos podido llegar al momento en que llegamos, ni siquiera al momento en que se llegó en cuanto a civilización en el tiempo de Hobbes. Precisamente se ha demostrado que en el caso nuestro hemos logrado evolucionar, hemos logrado
subsistir, hemos logrado sobrevivir y hemos logrado mantenernos como especie justamente por la capacidad que tenemos de trabajo colaborativo colectivo, porque un solo ser humano en cuanto a especie no es más fuerte que un tigre o que otros animales salvajes, y todos los procesos de subsistencia requerían un trabajo colaborativo y colectivo, requerían la caza, la pesca, la siembra, conocerse y trabajar en comunidad. Entonces, no creo que eso sea parte de la naturaleza humana, sino que la concepción del ser humano, de la especie humana, como una especie egoísta, violenta, que ataca, que puede llegar a cualquier punto con tal de subsistir en individualidad, es más bien un hábito y ha sido una alteración de la naturaleza humana. Aquí les dejo algunos textos, fundamentalmente este libro, que refiere a esto que estoy diciendo y que defiende que precisamente la capacidad colaborativa es la que nos ha permitido subsistir. Ahora bien, entregar todo el poder de forma absoluta a alguien como si no tuviera pasiones, a una persona, a un ser humano, asumiendo que no estará influido por pasiones, al soberano en este caso, sería prácticamente ponerlo en el lugar de Dios. Pero la pregunta que tenemos ¿es el soberano Dios? ¿Puede haber alguien, algún monarca, algún soberano, algún presidente, alguna persona que pueda asumir el poder como si fuera equivalente a Dios? ¿Puede haber un humano que juzgue sin pasiones? ¿Acaso no hay pasiones también en el soberano, en el monarca, en el presidente? Y este es un problema muy serio que tenemos y que cuestiona la fórmula que plantea Hobbes, o por lo menos, perdonen, el diagnóstico que hace, porque asumimos que Hobbes no está haciendo una propuesta, sino que hace una descripción, un diagnóstico, y define cómo sería el funcionamiento lógico. Pero es lógico pensar en el funcionamiento de cualquier ente humano por fuera de las pasiones. Pero volvamos a un aspecto fundamental. Como ya decíamos, según Hobbes, el estado de naturaleza implicaba inevitablemente el conflicto entre seres humanos, entre hombres. Pero ¿cuáles son las causas de este conflicto? ¿Cuáles son las causas que impulsan a los hombres a atacarse, según Hobbes? Son tres fundamentalmente. La competencia, según la cual se busca un beneficio; la desconfianza, que en contravía y por contraste nos lleva a atacar o a un conflicto para ganar seguridad; y la gloria, que implicaría que esta tendencia a la guerra, a atacarse, al conflicto, es para buscar la reputación. Según Hobbes, estos tres elementos son causas inevitables y habitan en la naturaleza del ser humano. Por tanto, según Hobbes, los hombres deben vivir bajo un poder común que les atemorice por igual, para no estar siempre en guerra todos contra todos. O sea, en una guerra donde no hay un poder común, sencillamente lo que habría, según Hobbes, es una supervivencia individual. Se requiere un poder común que atemorice a todos por igual y que vaya por encima de la competencia entre fuertes y débiles, entre violentos y ágiles, y etc., y que sea un temor compartido. Deben entonces los hombres ceder su derecho a defenderse o a atacarse a un tercero. O sea, ese derecho que tiene todo ser humano en el estado de naturaleza, o toda persona en el estado de naturaleza, a defenderse o a atacar por derecho de subsistencia o supervivencia a alguien más, debe entregarse ese derecho a un tercero que no esté dentro del conflicto. Tiene que haber un poder por encima del conflicto que asume el derecho que tenemos a defendernos o a atacar. El soberano es este que asume ese derecho, al que se le cede este derecho. Se le cede al soberano, al monarca, al Estado. Y así entonces el Estado se convierte en un leviatán monstruoso que atemoriza a todas las personas por igual, que no entra en el estado de competencia, que no compite con nadie, porque sencillamente es el temor compartido y es el temor mayor que pueda haber. Pero además, porque el Estado va a utilizar el premio o el castigo de manera que acude a las pasiones humanas. ¿Por qué?
Porque si según Hobbes las pasiones son inevitables en la dimensión humana, entonces no podría haber un contrato social basado únicamente en un aspecto racional. O sea, digamos que no nos vamos a comportar adecuadamente a los ojos de Hobbes solo porque nos digan o porque sea racional hacerlo, porque nuestra esencia no es racional, es pasional. La naturaleza o el estado de naturaleza está habitando latente en nuestro interior y el impulso salvaje siempre debe estar presente. Por tanto, las pasiones son las que nos mueven. O sea, no hacemos nada a no ser porque las pasiones nos indican y nos llevan allá. Todo lo que hacemos, todo lo que acogemos, los hábitos que tenemos, los hábitos que asumimos, son dados por las pasiones. Por un esfuerzo racional es muy difícil mantener un hábito como una constancia o como algo permanente. Se requiere una pasión que nos mueve y que nos motive a hacer eso. ¿Cuál es la pasión entonces en este caso que se utiliza en contrato social? La pasión es la pasión justamente del miedo. ¿Del miedo a qué? Al castigo. Entonces, dado que las pasiones humanas rigen, tampoco las personas acatarían las reglas por un aspecto racional, solo las acatarían por una pasión positiva en este caso. ¿Cuál es la pasión positiva para Hobbes? El miedo a la muerte. Esto es un derecho natural y es el de conservar la vida. Para conservar la vida y justamente ante este miedo a la muerte, digamos que las personas acatarían el poder y el contrato justamente porque de no hacerlo estaría en peligro sus vidas dado el castigo que puede ejercer el Estado. Sin agentes que ejercen la ley se da un conflicto constante entre personas. Tiene que haber agentes que ejerzan la ley. De aquí surge todos estos sistemas que implican sistemas judiciales, sistemas policiales, agentes que no harían parte en sí del pueblo o de la población o de la comunidad o del mismo estado de conflicto o de esa competencia entre ciudadanía, sino que son justamente mediadores del poder máximo y ejecutan la ley o la verifican o la administran o la hacen cumplir. Porque de no ser así, habría un conflicto constante entre personas. Entonces, si no hubieran agentes que ejercieran la ley, habría un estado de descontrol. Esto es para Hobbes. Ahora, bueno, sí, imaginen una sociedad en la que no hay policía que controle, o por lo menos que controle como debería controlar, porque tenemos sociedades donde la corrupción ha minado todas las instancias, pero en una sociedad ideal, donde los agentes harían su labor de manera, digámoslo así, justa, sería muy extraño una convivencia donde no hubiera un agente o unos agentes o un sistema que ejerza la ley o que la verifique. Esto llevaría esta no existencia de sistemas y agentes que verifiquen la ley y la hagan cumplir, llevaría a un estado de descontrol. Para Hobbes, en este estado de descontrol, no puede haber industria, no puede haber arte, no puede haber construcción ni puede haber cultura. Y los frutos de la sociedad rápidamente desaparecen. Si alguien hace algo que me molesta, yo reacciono de una vez y reacciono sin un control de ley, sin nadie que verifique, y esa persona reacciona entonces mucho más fuerte que yo y lo que habría únicamente es destrucción y no podríamos tener frutos en la sociedad que perduren porque serían rápidamente destruidos. Habría un continuo temor y peligro de muerte violenta porque no hay nadie que verifique, no hay nadie que proteja, no hay nadie que defienda, no hay nadie que controle, no hay nadie que castigue, no hay nadie que ejerza la ley. Entonces es un oeste bárbaro o un estado casi cavernícola sin reglas donde muy fácilmente puedo encontrar mi propia muerte o se pueden provocar muertes. Esto sería una vida solitaria, pobre, tosca y breve. O sea, un estado de descontrol sin contrato social que no tenga un sistema de verificación llevaría a que toda persona viviera una vida solitaria, pobre, tosca y breve. Y esto, bueno, de todas maneras, insisto, esto según la mirada de Hobbes, que parece que no está tan cercana a concepciones tribales, donde yo considero que sociedades tribales que no obstante mantienen su forma armónica de convivencia y donde la vida individual no es que, digamos, sea la única salida en caso de que no hubiera una monarquía o un poder homogéneo, porque las relaciones comunitarias son muy diversas y de diferente manera. Es muy extraño, tomamos a pensar que solo la monarquía garantizaría que hubiera una vida en comunidad, pero esto es lo que pensaba Hobbes.
¿Puede Hobbes confirmar que este estado de naturaleza existió alguna vez antes del estado civil o antes del contrato social? O sea, que sin contrato social o estado civil regresaríamos a una suerte de estado de naturaleza invivible, donde solo tenemos temor, peligro de muerte violenta, un proceso tosco, breve y no habría cultura ni ningún tipo de configuración social. Pues Hobbes no lo sabe. Él lo deduce a partir de un análisis lógico, pero no histórico. Es una deducción a partir de las pasiones del hombre. O sea, lo que él hace es revisar las pasiones del hombre, las que él conoce, y deducir que si no estuvieran controladas, estuvieran desbordadas. Pues podríamos nosotros también deducirlo. Si nosotros vemos lo que pasa en un momento en que hay un caos social donde la destrucción se impone por encima de todo, podríamos deducir que entonces si no hay ningún control, pues habría un estado total de destrucción y podríamos deducir que ese estado de naturaleza que plantea Hobbes sí podría existir o pudo existir antes de esto que conocemos como sociedad. Pero, insisto, esto parte de una concepción específica en la noción de comunidad y de sociedad. Habría que cuestionarlo en términos realmente históricos y tribales, porque la naturaleza del hombre, insisto, para mí no es por sí individualista, porque si esto fuera así, no existiríamos a este momento. Hay que preguntarse cuál es la experiencia de Hobbes por fuera de las comunidades tribales y si esta es la verdadera naturaleza humana, la del conflicto y la de la rivalidad individualista. Y aquí vuelvo al texto de la chispa creativa, donde se verifica, según este autor, que nuestra naturaleza realmente es colaborativa y que de no ser así, no subsistiríamos hasta este momento porque no hubiéramos podido pescar, cazar, construir, unificarnos o luchar, digamos, defendernos ante situaciones de la naturaleza o sencillamente animales salvajes que son más fuertes individualmente que nosotros. Ahora bien, el estado de naturaleza, tanto de humanos como de animales, va a implicar para Hobbes lo mismo. Es un estado en el que no hay ni bien ni mal. ¿Sí? Por tanto, para los humanos en particular debe haber un poder común para que haya leyes y por tanto que haya justicia. Porque en un estado de naturaleza incluso de humanos no tiene sentido hablar de justicia, porque no hay una ley, no hay un poder común que haga cumplir una ley y por tanto no hay justicia. Tiene que haber un poder común para que haya justicia. Pero vamos a clarificar, porque está el estado de naturaleza y el derecho de naturaleza. El derecho de naturaleza es el derecho a hacer lo necesario para mantener la propia vida. Todos tenemos derecho a hacer lo que sea por mantenernos en vida. Cuando Hobbes habla de leyes de naturaleza, se refiere a lo que serían prácticamente una relación entre causa y efecto, ¿sí? No a unos dictados condicionales de la razón, sino a una relación lógica causa y efecto. Si hago esto, como efecto se produce esto otro. Estas leyes entonces equilibran el riesgo del derecho de la naturaleza de caer en guerra. O sea, las leyes del contrato social van a permitir una compensación, un equilibrio a ese derecho de naturaleza de subsistir a toda costa y por tanto de sentir que puede haber guerra en cualquier momento. Las leyes van a controlar el derecho de naturaleza. O sea, tenemos primero una ley que implica que cada hombre debe esforzarse por la paz. Eso está muy bien. Pero como no hay en estos momentos un ajuste de derechos, esforzarse por la paz puede implicar la guerra incluso. Y se sustenta en que habría un derecho a todo, a lo que cada quien se le antoje. Por tanto, se requiere una segunda ley y es acceder, si los demás también lo hacen, a renunciar al derecho de todas las cosas. O sea, yo accedo a mi derecho sobre todas las cosas y la otra persona también lo hace. Si nos estamos apuntando, yo accedo a renunciar a mi derecho de mantener mi arma en alto para que el otro también lo haga. Esto es algo que en Colombia es muy importante tenerlo en cuenta en lo que tiene que ver con la paz total que este gobierno actual propone o lo que son los diálogos de paz o lo que son los paros, el paro a las armas o el bajar las armas en todo el conflicto que tenemos en relación de sociedad, Estado, gobierno, guerrilla. Este acuerdo general, el de acceder a renunciar a mis derechos, a todas las cosas, evita la desconfianza. Por tanto, si yo accedo a renunciar a mi derecho a todo y la otra persona también lo hace, estamos demostrándonos que podemos confiar en cada uno. Por tanto, evita la desconfianza y permite el contrato social. Pero debe haber un poder común con autoridad sobre todos que, insisto, verifique esto. ¿Y cómo logramos
ese control y ese ceder, esa renuncia al derecho sobre todo, pues no racionalmente, sino sobre la base del miedo, que es una pasión. ¿Miedo a qué? A ser castigados, porque habrá una ley que nos castigará si no entramos a este contrato. En esta ley no entra el soberano, sino solamente como verificador de esta ley. Recordemos que el soberano está por encima del convenio, porque lo hace cumplir. Aquí tenemos este esquema muy claro. Entonces aquí vemos claramente que entre un ser y otro ser hay un convenio, que es el contrato social. El soberano no hace parte del convenio, porque si hiciese parte del convenio, tendría que tener otro soberano que lo verificara, y así una escalera casi que infinita de soberanos verificando soberanos. El soberano no puede hacer parte del convenio porque debe verificarlo como un poder por encima del convenio y no estar en igualdad de condiciones dentro de la verificación del convenio. En este sentido, entonces, si el soberano está por encima del convenio, y si bien ese convenio o contrato social es un control al estado de naturaleza para pasarlo a un estado civil, el soberano es el único ente que sigue estando en el estado de naturaleza. Está por encima del convenio como gran soberano, por tanto, nadie lo verifica a él. Recordemos que en este estado de naturaleza no hay injusticia, pues no hay justicia. El soberano nunca va a ser justo o injusto. El soberano está en todo derecho de hacer lo que considere necesario hacer para mantener ese contrato social. El único error que cometería es no preservar el contrato social. Pero para preservarlo tiene derecho a hacer lo que considere hacer. No hay injusticia en el soberano, porque no hay una justicia que exija al soberano. Su única obligación es mantener el contrato social y para eso puede ejercer el poder que sea necesario o las decisiones que considere necesarias. Hace lo que sea necesario para hacer cumplir este convenio. Por tanto, si en el estado de naturaleza la subsistencia se mantiene a toda costa y no hay leyes que regulen la forma en que conseguimos la subsistencia, cada quien tiene derecho a conseguirla o a mantenerla o a garantizarla de la manera en que considere necesario o como su impulso le dé o como su necesidad le dé, así eso implique pasar por encima de alguien más, en tanto que como comunidad, como sociedad, nosotros cedemos nuestros derechos de estado de naturaleza y pasamos al estado civil, pero la cedemos para que la controle alguien que está por fuera del convenio, y este que controla es el soberano, y al estar por fuera del convenio, él sí se mantiene en estado de naturaleza, entonces se le aplica la misma esencia, el mismo principio que aplica en el estado de naturaleza, y es que el soberano mantendrá la subsistencia del contrato social a toda costa, y eso puede implicar cualquier tipo de castigo. Y acá entonces es importante acudir al ejemplo de Michel Foucault en el libro Vigilar y Castigar, donde empieza el texto haciendo referencia a un castigo ejercido por un monarca, por un soberano en un estado de monarquía, a alguien que viole el contrato social, y estos castigos suelen ser exagerados porque no tienen proporcionalidad, no tienen por qué tenerla. Solamente es importante que el soberano castigue como un escarmiento social para demostrar que el contrato social debe mantenerse. Y para eso acude a cualquier tipo de castigo. Y aquí es donde Foucault analiza el castigo como incluso una inversión enorme de logística para un escarmiento que va más allá de un asunto proporcional entre delito y castigo. El soberano entonces está por encima del convenio. Su única función es hacerlo cumplir, y así el soberano se convierte en Leviatán. Asegura el convenio entre un ser y otro ser, como Leviatán. Esta es la conclusión por la cual, en el caso de Hobbes, el contrato social no lleva a la democracia, porque la democracia no garantiza el contrato social. El contrato social lleva a la monarquía en manos de un soberano que es un Leviatán. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Qué consideran?
¿Se requiere un soberano para mantener una convivencia social o se puede hacer a través de la democracia? ¿Qué piensan del diagnóstico que hace Hobbes y qué piensan de cómo esto afecta nuestra condición actual en términos de estados, gobiernos y posibles monarquías? Me cuentan, por favor.